Buenos días, ya estamos en nuestra clase de escuela dominical y es una bendición que nos podemos reunir. ¿Sabes? Hemos estado trabajando durante varias semanas, nos faltan muy pocas ya para terminar este año y es una bendición poder estar trabajando y esperamos en el Señor que el próximo año podamos continuar trabajando para poder compartir juntos acerca de la palabra de Dios. El tema del día de hoy tiene que ver con la forma de cómo se estructuran las cosas para poder participar de la misión. Uno de pronto piensa que la idea de ir a una misión se me ocurrió, recibí el llamado y simplemente voy y salgo. La realidad es de que si uno observa con cuidado los evangelios, bueno, no los evangelios solamente porque ahí vamos a encontrar el modelo de Jesús, sino también el cómo se desarrolla esto en las epístolas, uno puede descubrir con mucha claridad que existe una estructura para poder desarrollar esa misión. Entonces, parte de eso es de lo que vamos a compartir en esta mañana. ¿Qué te parece si primero oramos y pedimos la guía de Dios? Padre, bendecimos, Señor, tu nombre. Te damos gracias por el amor, por el cuidado tuyo. Gracias por tu presencia, Señor. Y oramos para que podamos ser guiados por ti y tomar esta clase juntos. Sé tú el que nos enseñe, el que nos muestres cómo lo hizo tu iglesia, cómo fueron guiados por ti y cómo nosotros podemos participar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a nuestra clase entonces. Nuestra clase de hoy se llama Estructuras de envío para cumplir la misión. Y vamos a trabajar justamente con este tema a partir de encontrar cómo es que lo estaba haciendo la iglesia, porque al final de cuentas no solamente es la iglesia, sino es la iglesia que es instruida por el Señor. Vamos a empezar con este texto. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, al verso 16. En este caso voy a usar la traducción en lenguaje actual. El trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Son interesantes las palabras de Jesús en este contexto, porque observa lo que dice. Hay una enseñanza clara acerca de que la misión no siempre son miel sobre hojuelas, sino que en muchas ocasiones hay riesgos. El apóstol Pablo es un testimonio fehaciente en la Biblia acerca de todos los riesgos que implica el desarrollar misión. Por eso mismo, porque es un trabajo que puede resultar riesgoso, entonces el Señor le dice a los discípulos, es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Así es que las recomendaciones sean listos, es decir, atentos, astutos, es otra forma de traducir este mismo texto, y estén atentos como las serpientes, pero también sean humildes. Entonces, esa combinación entre astucia y humildad es la forma en cómo Dios quiere que nosotros desarrollemos la misión a la que hemos sido llamados. Ahora, empecemos a partir de ese texto con lo que podemos observar como riesgos en la misión. Lucas 2:10 dice que Jesús vino para traer buenas nuevas de gran gozo y salvación para todos los pueblos. Eso forma parte justamente del propósito de Jesús en su nacimiento. Él envió a los discípulos a predicar y que tuviesen poder para curar las enfermedades y expulsar a los demonios. Hasta aquí uno dice, claro, de eso se trata. Pero si solamente caminamos un poquito más en el mismo texto, también podríamos descubrir esto. En el capítulo 4, Jesús está hablando sobre la parábola del sembrador y muestra a los discípulos que hay dificultades que se van a encontrar en el momento de desarrollar la siembra o la transmisión del evangelio, para ponerlo en términos más claros, la transmisión del evangelio hacia otros. Y entonces Jesús empieza a contar acerca de que, mira, hay diversos tipos de suelos y algunos de ellos hay espigas, hay aves que vienen y roban la semilla, todo ese tipo de circunstancias están presentes. En el capítulo 5, es decir, solamente hemos ido avanzando un capítulo más, Jesús llega al otro lado del mar de Gadarra para ese encuentro con la historia que conocemos más frecuentemente como la historia del Gadareno, donde se encontró con un hombre endemoniado. Este hombre era el terror de la región, pues todos le tenían miedo. Y ese todos supongo yo que incluye también incluso a los mismos discípulos, porque
No es fácil ver a alguien siendo sumamente violento, que no es fácil de controlarlo, echando espumarajos por la boca, etcétera. Entonces, ese tipo de personas nos inquietan y más de una ocasión tratamos de guardar distancia acerca de ellos. Te das cuenta que ahí hay un entorno con ese gadareno donde las circunstancias se vuelven complicadas. La predicación del Evangelio no necesariamente significa que todas las personas nos van a recibir. La realidad es de que hay oposición, incluso en algunas ocasiones hasta por parte de otros creyentes o de gente que se congrega regularmente en una iglesia. Ellos también eventualmente pueden ser causa de oposición. De hecho, en el propio ministerio de Jesús, de pronto Jesús anuncia que tiene que ir a Jerusalén y se le acerca a Pedro y trata de convencerle y dice: Señor, tú no hagas eso, porque sí están teniendo mucho éxito en la región del norte hacia Galilea. ¿Para qué ir a Jerusalén y complicarse la vida? Allá las autoridades tienen más control que en esta región, ¿no? Entonces pareciera que existen ese tipo de circunstancias. Ahora, la iglesia de Antioquía desarrolló un modelo de iglesia que al mismo tiempo no solamente se limitó para ministrar a los suyos, sino que de suyo se convierte en un modelo de una iglesia transcultural. Y si puedo decirlo así, desde el origen. ¿Por qué es que esto ocurre? Porque no es precisamente que ellos decidieron desarrollarlo así, sino que tiene que ver con los dones, las características con las cuales Dios organiza su iglesia para que cada iglesia pueda cumplir con la misión a la que ha sido llamada. Entonces, si la iglesia de Antioquía habría de ser la iglesia que va a llevar el evangelio a muchos otros países, entonces ahí está la presencia de nuestro Dios poniendo los elementos necesarios para que esa iglesia pueda cumplir su misión. Aunque debo de adelantar esto, la realidad es que Dios pone en cada iglesia local todos los elementos necesarios para poder desarrollar un proyecto de misión a la cual fuimos llamados. Déjame usar un ejemplo brevísimo en este momento. Estamos en un espacio de vida donde muchas de las iglesias están limitadas para poder tener reuniones físicas. Sin embargo, ¿eso quiere decir que la iglesia va a dejar de ministrar? No, por supuesto que no. La iglesia ha sido dotada y en cada iglesia hay algún hermano que sabe algo de computadoras, alguien que sabe un poquito sobre redes sociales y alguien que tiene una camarita, una web, un teléfono celular, etcétera, y alguien a los cuales Dios les dio dones y capacidades para predicar. Entonces, en cada iglesia local, en cada misión, y sabes, me ha tocado verlo de muy diversas formas. Algunos con mucha tecnología, algunos con muy poquita, pero en cada iglesia local tiene las capacidades para poder seguir desarrollando la misión a la cual Dios le llamó. ¿Por qué algunos no lo están haciendo? Probablemente se debe a que no se han dado cuenta que Dios sí puso todos los medios para que ellos desarrollaran en esa iglesia local la misión a la que Dios los había llamado. Pero quiero que regresemos brevemente ahora al modelo de la iglesia de Antioquía y quiero que veas lo que el texto dice. Hechos 13:1 describe la iglesia de Antioquía de una manera breve y quienes estaban ahí trabajando. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. 5 maestros, 5 pastores o profetas, predicadores en ese lugar. Bien, la palabra profetas podríamos hoy realmente usarla más como predicadores. Eran 5 personas las que estaban ahí, o al menos de forma inicial. Si ponemos un poquito de atención a esos nombres, podríamos darnos cuenta un poquito del perfil de cada uno de ellos. Bernabé era de Chipre, Simón de Nigeria, Lucio de Libia, Manaén de Roma y Pablo de una región de Turquía. Saulo de Tarso. Tarso está en Turquía. Bien, ¿te das cuenta de algo? Son 5 maestros de 5 países distintos, ministrando todos en la iglesia de Antioquía. Seguramente Dios tiene algún plan para que algo más ocurra ahí
y no todo quede solamente en esa iglesia de Antioquía. Entonces, desde la conformación, es decir, la gente que va a llegar a la iglesia, a ese proyecto, a formar, y Dios es quien realmente añade a las personas que van a sumarse a un proyecto. A veces va a hacerlo trayendo a alguien que sepa algo de música, a veces alguien que esté enfocado al trabajo social, etcétera. Cualquiera que sea el área de misión donde una iglesia esté participando, es Dios quien va a ir colocando ahí todos los elementos para que esa misión pueda desarrollarse. Ahora, seguimos entonces. ¿Qué es lo que hacen? En el primer viaje misionero, ¿qué es lo que hicieron ellos? Bueno, pues había un Bernabé, había un Saulo y cada uno de ellos tenía un rol distinto. Bernabé, Saulo y Marcos son los que inician el primer viaje misionero. Cada uno de ellos tenía un rol específico. Bernabé era realmente el mentor, era el que más experiencia tenía, Saulo era un discípulo maduro y Marcos era un discípulo en entrenamiento. Ahora, eso ocurre en el primer viaje misionero, van, lo desarrollan, Marcos no tiene todavía la madurez, es un discípulo en entrenamiento y a mitad del camino se echa un poco para atrás, aunque vemos más adelante en la misma escritura que finalmente Marcos va a continuar ministrando, no solamente en ese momento, sino incluso en el largo plazo. Ahora, en el segundo viaje misionero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Bernabé sigue siendo como mentor y ahora hay un Marcos que va a ser retomado, o sea, no se le deja de lado porque tuvo alguna carencia, alguna falla, no, de ninguna manera. Hay que comprender que es una persona que está en entrenamiento y que necesita seguir creciendo para poder convertirse en un excelente mentor en el largo plazo. Ahora, de hecho, más adelante el apóstol Pablo va a decir, solamente Marcos está conmigo. Entonces, te das cuenta que ahí hay una dinámica donde lo que ocurría era que aquel joven necesitaba simplemente entrenamiento. Ahora, pero también está otra vez Saulo, ahora ya con más madurez, ya tuvo más experiencia. Ahora Saulo es un mentor y hay otro discípulo llamado Silas que no había sido mencionado, pero que ha ido ganando capacidades a lo largo de ese tiempo y ahora será Saulo Saulo y Silas quienes van a desarrollar este trabajo misionero. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Justamente lo que tenemos que observar es que hay una multiplicación justamente de equipos misioneros. Entonces los equipos ministeriales no solamente van a permanecer un tiempo, sino que llega un momento también en el que se dividen justamente para poder alcanzar a más gente. Entonces, repasemos brevemente cómo ocurre esto. El modelo misional paulino, si puedo decirlo así, aunque realmente no es de Pablo, Pablo va a ser el que lo va, si puedo decirlo así, desarrollar, pero siendo muy claros, tenemos que reconocer que empezó justamente con Bernabé. Entonces, pero llamámosle modelo misional paulino. ¿Cómo ocurre? Bueno, ahí hay un hombre que está trabajando dentro del contexto de una iglesia local. Puede ser en ese caso la iglesia de Antioquía. ¿Qué ocurre después? Hay ese mismo discípulo, es enviado, y él va a reclutar a otros misioneros a los cuales también va a capacitar. Entonces ahí vamos a encontrar a Silas, Timoteo, etc. Y si seguimos el modelo, en Hechos, en 2 Timoteo 2.2, vamos a encontrar que además después le va a encargar a ellos que desarrollen nuevas iglesias porque tienen cierta madurez y planten nuevos proyectos y a su vez recluten a otros misioneros y entrenen a más personas. Entonces, te das cuenta cómo es un modelo que constantemente está creciendo, sumando personas, pero también al mismo tiempo reproduciéndose. Ahora, esta parte es esencial no solo para las misiones en la comunidad extranjera o en las misiones transculturales. Esto es algo esencial porque tiene que ver con la forma de cómo se vive el evangelio, cómo se traduce la vida de la iglesia. ¿En qué consiste justamente esto? En desarrollar personas, miembros de la iglesia, que son madurados, que reciben entrenamiento específico y que después participan de la misión y ellos a su vez buscan crecer, son fortalecidos, entrenan a otras personas y siguen multiplicándose. Entonces,
Este esquema realmente debería de ocurrir en la vida de todas las iglesias y en todos los niveles, no solamente en el terreno de las misiones, sino en cada una de las áreas de ministerio dentro de la vida de la iglesia. Ahora, 5 aspectos de este modelo. Número 1. Es un liderazgo sensible al Espíritu. Hechos 13:2. Ellos son sensibles al Espíritu, escuchan, y el Espíritu de Dios es quien les encomienda la obra, y entonces ellos asumen esa responsabilidad y, imponiéndoles las manos, les envían hacia la misión. Ahora, del otro lado, los discípulos que son enviados, o los mentores, en este caso, los discípulos en entrenamiento, todo este pequeño equipo, responden también como enviadores. Entonces, ellos asumen parte de los gastos, la iglesia local, pero también la iglesia local es la que va a recibir informes, y en medio de todo ello tenemos que reconocer que existe de principio a fin toda una dependencia acerca del Espíritu de Dios, porque finalmente no es la iglesia per se, no son los misioneros tampoco por sí solos, sino es de fondo la presencia del Espíritu de Dios quien está conduciendo las misiones. Entonces, este aspecto los podemos ver así. Ahora, entonces, si es el Espíritu de Dios quien dirige la misión, podemos ver entonces que los misioneros enviados por Antioquía necesitan organizarse y formar una estructura misionera, mientras el Espíritu Santo está guiando a cada uno de ellos. ¿Qué son las cosas que organizan ellos y en qué necesitan ser guiados por el Espíritu? Bueno, justamente acerca de cuáles son las rutas de predicación. ¿Vamos a esta ciudad o vamos a esta otra? Aquí es conveniente que permanezcamos ¿cuánto tiempo? ¿1 mes, 2 meses o solamente 2 días? ¿Sabes? A lo largo de los viajes misioneros hay lugares donde a veces solamente la gente va a permanecer 1 semana. Por ejemplo, en Tesalónica solamente estuvieron unas cuantas semanas, unos días. Y en Corinto permanecieron mucho tiempo, tal vez 1 año y medio, 2 años. ¿Cómo se establecen esas prioridades? Bueno, el Espíritu de Dios necesita guiarles acerca de ello. Necesitan ser guiados acerca de cómo reclutar a nuevos misioneros, a quienes voy a invitar a que se integren al equipo. De hecho, Jesús mismo tuvo que orar y pedir dirección acerca de quiénes habrían de ser sus discípulos. Integrar equipos misioneros, ayudarnos mutuamente, ayudar a todos los miembros a que ellos mismos también nos ayuden y formen parte de un equipo donde nos estemos ayudando los unos a los otros particularmente, y definir entonces cuáles son los objetivos misioneros. Entonces, ¿te das cuenta? Esto implica un avance donde día a día se va avanzando y se va capacitando así a más personal. Entonces, ¿es el Espíritu de Dios quien dirige? Sí. Pero si consideramos esas partes que están en naranja, te das cuenta que hay toda una estructura de cómo se desarrollan las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y un Dios de orden hace todas las cosas de tal manera que van a irse confluyendo, que los elementos van a ir confluyendo y van a ir creciendo para poder alcanzar los objetivos hacia los cuales Dios nos está enviando. Ahora, una manera de ayudar a las iglesias a cumplir con su labor misionera, particularmente hacia el extranjero, son las agencias misioneras. Pero cuando las iglesias y las agencias colaboran, pueden desarrollar proyectos mucho más amplios que posiblemente la iglesia de forma individual le sería más difícil. Entonces, el papel de las agencias misioneras tiene justamente que ver con eso. Si pudiera yo decirlo así, Pablo y Bernabé de alguna manera son una especie de agencia misionera que empieza a desarrollar trabajos en colaboración con la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque al final de cuentas constantemente siguen rindiendo informes, incluso no solamente en el texto bíblico, no solamente a la iglesia de Antioquía, sino incluso también se reportan con la iglesia de Jerusalén. Entonces, eso podríamos observarlo a lo largo de varios textos. ¿Qué ocurre entonces con esto? Este modelo de colaboración entre iglesia y agencias es uno de los que mejores resultados han dado por el hecho de responder ante la necesidad de actuación de la iglesia en la evangelización del mundo, tratando de estar más cerca de los principios bíblicos. Hay diversos modelos, tomé solamente uno de ellos, el que me parece que es más conveniente para el propósito y las características de la iglesia presbiteriana. Entonces, la iglesia envía a sus misioneros a la agencia y ésta los capacita y envía al campo justamente con la iglesia, es decir, son colaboradores.
pero al mismo tiempo se supervisa, se capacita continuamente y retroalimentando a la iglesia, porque la enviadora realmente no es la agencia, sino la iglesia. La iglesia es la que envía, la agencia es la que entrena, la que capacita, etcétera, y provee algunos elementos que probablemente la iglesia no podría desarrollarlos de modo propio, porque en muchas de las ocasiones no tiene la experiencia para poderlo hacer. En este modelo, tanto el misionero como la iglesia mantienen una relación cercana entre sí, pero también con la agencia. ¿Cuáles son los efectos de la misión en este modelo? ¿Qué es lo que ocurre en la misión cuando estamos trabajando más o menos en estos términos? Bueno, por un lado, los voy a tratar de esbozar en 4 fragmentos. En la iglesia está apoyando en la oración, es la que apoya en el envío, es la que genera acompañamiento, porque incluso no solamente es el misionero, sino a veces la familia del misionero la que está también ahí, y es la que está ahí acompañando, pero también la iglesia busca resultados, y esa parte no debemos de perderla de vista, porque no se trata solamente de enviar y de enviar, sino que también todos nosotros estamos aspirando a que haya resultados por parte de la agencia misionera. Ellos son los que forman al obrero. Ahí les ayudan a integrar equipos en algunas ocasiones, porque hay lugares donde no necesariamente va a ir un misionero solo, sino que los ponen en contacto con otros misioneros que están a veces en el mismo campo para poder formar equipos. Y hay un respeto hacia la iglesia, porque la iglesia es la enviadora, pero también en la agencia, que está integrada particularmente por misioneros o por gente que ya tiene más capacitación, ellos también pueden guiar y pastorear a aquel misionero que está emprendiendo obras en campos nuevos. Entonces, hasta ahí, iglesia y agencia, que serían los elementos básicos. Sin embargo, hay un par de asuntos más. En el campo, es decir, la iglesia que está siendo plantada, hay seguridad y apoyo, porque saben que hay atrás de ellos y atrás de ese misionero hay mucha más gente que está brindándoles apoyo. Pero también hay un trabajo definido que está particularmente enfocado por la experiencia de la agencia y por los intereses de la misión de la iglesia local. Entonces hay trabajo definido, hay un desarrollo de dones que debe de desarrollarse en el campo local, pero también hay una capacitación en sitio. ¿Por qué? Porque mucha de la experiencia, mucho del trabajo que necesita desarrollarse, no necesariamente ocurre todo en ambientes de seminario. Mucho del trabajo tiene que desarrollarse justamente en el lugar, porque tiene que ver con elementos contextuales donde se está haciendo misión. Entonces, déjame usarlo a modo de ejemplo nada más en este país. La península de Yucatán y la península de Baja California están en México. Las dos forman parte de nuestro país, pero son completamente diferentes. Aunque es cierto que las dos son penínsulas, pero cultural, social, económicamente son totalmente distintas. Así es que no puedes hacer misión en la península de Yucatán como harías misión en la península de Baja California Sur. Son totalmente distintas. La cultura, la sociedad, etcétera, son distintas. El evangelio sí es el mismo, por supuesto, pero tiene que haber incluso capacitación, entrenamiento en sitio, de acuerdo a la cultura, a los elementos de cada lugar. Y eso solamente estoy hablando de nuestro propio país, donde incluso estamos hablando mayoritariamente el mismo idioma, aunque hay que reconocer que eventualmente en qué región de las penínsulas pudieses estar, podrías tener contacto con grupos indígenas por un lado o con grupos extranjeros en el otro. Entonces ahí hay más diferencias todavía que habría que considerar. Ahora, un elemento más, los resultados. ¿Cuáles son los efectos de la misión en ese nivel? Bueno, generalmente cuando las iglesias trabajan junto con una agencia, generalmente hay más rapidez para obtener los resultados. Entonces, los proyectos no necesariamente se tienen que desarrollar a 40 años. Conozco proyectos misioneros que a veces han ocurrido así. De hecho, conozco misiones que tienen 40 años de seguir siendo misión. Uno de los graves problemas justamente es, aún incluso dentro de nuestro propio país, uno de los graves problemas es que efectivamente no hay una iglesia que está mentoreando y
no hay tampoco una agencia, que podría haber sido su propio presbiterio, que se encargue de que eso obtenga resultados. Entonces, como no lo hay y como que un poco cada quien asume el liderazgo eventualmente y no hay un proyecto, generalmente eso llega a pasar. Pero cuando trabajas en coordinación entre una iglesia y una agencia misionera, ahí también empieza a haber más disciplina, porque hay elementos estructurados de qué es lo que se quiere hacer en cada uno de los momentos. Se construyen o se desarrollan iglesias sanas y por supuesto existe una mayor motivación para poder seguir sembrando nuevas iglesias, porque a todo mundo nos interesa que haya iglesias sanas que están creciendo, que están desarrollándose, porque nos animan a poder continuar también animando y trabajando justamente para que ellos puedan seguirlos desarrollando. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Bueno, ¿en qué podemos participar en medio de esto? Tal vez no estamos en este momento en ningún proyecto de misión, pero sí podemos hacer algunas cosas. La misión global es empoderada y guiada por el Espíritu Santo. Así es que, sin duda, la oración forma un elemento importante, porque nosotros no sabemos si de pronto alguien de la iglesia local está siendo llamado para formar parte de un proyecto de estos. A veces no lo sabemos, pero si empezamos a compartir las ideas, a hablar de misiones, seguramente el Espíritu de Dios va a ser el que llame, como en su momento lo hizo con Pablo y Bernabé, y dice, aparten maestros para la obra del ministerio. Entonces, sin duda, parte de nuestro trabajo tiene que ver con la oración y con enseñar sobre misiones en las iglesias locales. El Espíritu Santo usó diversos medios para poder llevar adelante la misión. Entre las diversas herramientas que existen, las agencias misioneras son una herramienta para la iglesia. Como trabajo de iglesia presbiteriana, la iglesia presbiteriana cuenta con una agencia llamada Movipres. Movipres es ese elemento de la iglesia local que puede ayudarte a poder desarrollar un proyecto de misión. Entonces, si es posible, tú puedes contactar directamente. Voy a poner en el enlace en la caja de descripción, pongo la dirección de Movipres y puedes tú contactarlos. Y si Dios te está llamando a formar parte de esto, o estás en una iglesia que está desarrollando misión, ponte en contacto con ellos y seguramente ellos estarán encantados de poder ayudarte. Que nuestro Dios nos bendiga, y si Dios nos bendice, nos vemos la próxima semana para poder abordar el tema de la iglesia local como plataforma de la misión. Que nuestro Dios nos bendiga y nos siga usando para desarrollar iglesias saludables donde quiera que estemos. Dios te bendice. Nos vemos la próxima semana.